Bien, señor, tal como dijimos antes de la pausa, Yasmín Cabrera es periodista, lectora de noticias y además una experta en materia internacional, y con ella vamos a analizar este acontecimiento de los Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump a Kamala Harris. Mi compañera, mi amiga. Qué bueno estar bienvenida. Aquí contigo, sí, hablando de estos temas tan interesantes que tienen a todo el mundo la expectativa, con curiosidad de por qué ganó Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones, eso no se preveía, ni siquiera en las encuestas se daba a Donald Trump como ganador. Estaban muy ajustados en términos de los estados péndulos, que son los estados decisivos, porque en Estados Unidos ya hay algunos estados que son estados azules, o sea, estados demócratas, y hay estados que son estados rojos, estados republicanos, que siempre ganan esos partidos, y es por el sistema electoral de Estados Unidos, que el que gana la mayoría se lleva todos los votos electorales de ese estado. En los péndulos había mucho ajuste en cuanto a las encuestas, estaba muy ajustado todo, y en la mayoría de los estados péndulos Donald Trump ganó. Hasta ahora... está Pensilvania, ¿no? Está Pensilvania, está Wisconsin, Michigan. Estos estados son muy importantes, pertenecen al cinturón de óxido, que son esa zona que ya está desindustrializada, esa zona que era como la etapa dorada de Estados Unidos, la industria del acero en un tiempo. Entonces, esos trabajadores de cuello azul, como se denomina, sentían que estaba muy afectada su economía, que no se le estaba dando importancia a la manufactura, porque ya no es como el principal sector que sostiene la economía de Estados Unidos. Entonces, Donald Eso Trump... iba en desmedro del Partido Demócrata, ¿no? Exacto. El que está en el gobierno. Entonces, Donald Trump en su campaña se concentró en varias cosas: la economía, la migración y cero guerras. Correcto. ¿Qué pasa? Aunque Joe Biden manejó muy bien la economía, todos sabemos en términos de lo que trajo la pandemia del COVID-19, los atascos en las cadenas de suministro, cómo subió la inflación en el mundo entero. En Estados Unidos se habló de un 9% y bajó mucho luego la inflación. Pero no volvieron a los tiempos de Trump. O sea, antes de la pandemia Estados Unidos estaba mejor. Incluso el mundo entero estaba mejor, porque vemos aquí, por ejemplo, en los supermercados, la escalada alcista, que aunque el Banco Central te diga, los números macroeconómicos te digan que ha bajado la inflación, tú vas al supermercado y tú ves que los productos están caros. Eso pasa también en Estados Unidos. También el tema de los alquileres de vivienda. Entonces, la gente es simple en su razonamiento. Yo no estoy bien ahora, económicamente no me está yendo bien, con Trump estaríamos mejor. Además, el estadounidense está cansado del tema de las guerras. O sea, en tiempos de crisis económica, en tiempos de que no te da el sueldo, tú ves Estados Unidos que gasta miles de millones de dólares en una guerra en Ucrania. El estadounidense no se siente identificado con esta guerra en Ucrania porque dice eso está muy lejos. O sea, ¿en qué nos beneficia a nosotros? Y aprobando miles de millones de dólares. Exacto. Entonces Estados Unidos, Donald Trump mandó ese mensaje contundente, simplista, porque nunca dijo cómo iba a terminar estas guerras. Simplemente dijo, si yo hubiese sido el presidente, no se dan esos conflictos porque yo tengo buenas relaciones con todas esas personas, todos esos enemigos de Estados Unidos. Incluso dijo, cuando yo llegue, eso se va a acabar en 24 horas. Lo que se cree con Ucrania es que el presidente electo, Donald Trump, va a hablar con Vladimir Putin, va a hablar con Volodymyr Zelensky y le va a decir, mira, yo te voy a cortar el grifo, ya no hay más ayuda económica, llega a un acuerdo y va a permitir que Rusia se quede con algunos territorios que ha ganado durante la invasión, que muchos vimos, no sé si viste la imagen, que a punta de pistola ganó varios referéndums, principalmente en la parte este de Ucrania. Pero también... Y el tema de la OTAN ahí mismo, el tema de la OTAN. El tema de la OTAN es delicado, los europeos están nerviosos. ¿Por qué? Claro. Porque Trump dice, yo no voy a proteger Europa. Estados Unidos gasta mucho dinero en seguridad. Entonces, se tiene que gastar un 2% en defensa, todos los países miembros de la OTAN, y no se gasta. Entonces dice, Estados Unidos no puede ser el defensor eterno de Europa. El que no gaste ese 2%, Estados Unidos no lo va a defender. Entonces hay mucho temor de que él no cumpla con esa cláusula de que un ataque a uno de los miembros, a uno de los nuestros, involucra un ataque de nosotros. Entonces él ha dicho que no lo va a defender. Pero en el caso, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, lo que propone Putin y lo ha puesto como condición de cesar la guerra y llegar a la paz,
es que Volodymyr Zelensky, Ucrania, no entra a la OTAN. No entra a la OTAN, no entre a la Unión Europea. Correcto. Más al territorio que tú citabas. Y más los territorios ganados, el quedarse con él. Yo no creo que Vladimir Putin, no creo que Donald Trump cede a los planes que propone Volodymyr Zelensky, porque ya es una guerra que tiene mucho tiempo y él ha prometido acabarla ya, acabarla rápido. También está el tema, volviendo a las causas de lo interno de Estados Unidos, el tema de la migración. El tema de la migración se le fue de la mano a Joe Biden. Entraron solamente en 2023 como 2.4 millones de migrantes. ¿Qué pasa? Hay muchos atascos en el proceso judicial y tú ves que por eso hay incentivo con la Vuelta por México. Tú ves en los barrios, los organizadores de esos viajes le dicen, mira, si ellos te agarran en la entrada, tú puedes entrar. Entonces, en lo que viene el juicio de migración, tú duras fácilmente en Estados Unidos 2 años. 2 años. Y ellos te anotan dónde tú estás, tu número de teléfono, tu ubicación, pero tú duras 2 años en Estados Unidos fácilmente. Entonces eso se le fue de la mano a los demócratas, aumentó más la migración por la zona sur. Los gobernadores republicanos, de una forma inteligente, por ejemplo el caso del de Texas, mandaron todos esos migrantes en vuelos hacia las ciudades santuarios. Correcto. ¿Qué son las ciudades santuarios? Son ciudades en donde se le protege a los migrantes, donde incluso la policía no colabora con los oficiales de migración. Entonces le dijo, ajá, ¿ustedes quieren migrantes? Cojan un poco de su receta, vamos a ver cómo se siente. Entonces te inundan todas estas ciudades y te crean un caos, porque nadie quiere un caos de migrantes en las calles, en los hoteles. Entonces se le fue de la mano. Incluso los mismos hispanos, o sea, el voto hispano cambió drásticamente, o sea, sí ganó Kamala Harris, siempre gana el Partido Demócrata en cuanto a los hispanos, pero se redujo esa brecha significativamente y ya a los hispanos no le importaba tanto el tema de que Donald Trump despotricara con los migrantes, que fue muy ofensivo. Se le hablaba incluso de que en Venezuela ya no hay criminales porque todos estaban en Estados Unidos. Pero muchos de los migrantes ya no le importaba eso. Se preocupaban por la economía y también se preocupaban por la migración porque quieren cierto control. En el 2020, un 27% de los hispanos votó por Donald Trump cuando él perdió. Ahora, un 30 y tanto por ciento él votó por él. Lo que significa que como 13, incrementó. O sea, se disminuyó la brecha, como 13 menos votaron por Kamala Harris. Correcto. 13, 10, no se sabe todavía a ciencia cierta cuál era el voto. Claro, los que más votaron por Trump fueron hombres hispanos, hubo una tendencia también, desagregado el tema del voto. Los negros, aunque se redujo en 3 puntos el tema de los negros, los jóvenes votaron más por Kamala Harris, pero también se redujo esa población que es la más apática para votar, y los latinos también son los más apáticos. Paradójicamente, es el segmento de población que más crece en los Estados Unidos son los latinos. Los latinos. Habían 20 y tantos millones de latinos. Son los que menos votan, los que menos le interesan las elecciones. Yo pensé que iba a ser mayor la participación de los latinos a favor de Kamala Harris porque fue creciendo el registro, pero Kamala Harris, yo entiendo que también le pasaron varias cosas. O sea, tuvo una campaña muy corta, no se sometió al escrutinio de las primarias, pero no había mucha opción. O sea, Joe Biden duró mucho tiempo en decidir dimitir y tuvo que presenciar un desastre, un debacle, un balbuceo, un deterioro significativo ante las cámaras. Y una presión social también. Y una presión muy alta para que dimitiera ante el desastre de ese debate con Donald Trump. Inmediatamente dimite la figura que le seguía era Kamala Harris. Tú pudieras decir, es la figura natural. Muchos abogaban porque fuera la esposa de Barack Obama, pero ella dijo que no le interesa la política, o sea, los cargos electivos. Es una de las personas que mayor popularidad tiene dentro de este partido. Y Kamala Harris tampoco era muy popular, déjame decirte. No sé si te fijas que cuando ella gana, cuando ella es compañera de fórmula de Joe Biden y él gana, hubo un boom con Kamala Harris, porque Kamala Harris es la primera mujer vicepresidenta, además de una mezcla interesante. O sea, papá jamaiquino, madre hindú, criada, nacida en California, pero fue a la universidad donde se forjan los afroestadounidenses, una mujer que fue congresista, que fue fiscal. Y lo que dices, aunque Donald Trump un poco cuestiona el tema de la identidad, de que si ella es negra o no es negra, pero es interesante porque representa diversidad. En la etapa final de la campaña incluso se decía que por eso que tú citas de la descendencia de ella,
decían que ella le mentía a los Estados Unidos porque decía que es norteamericana cuando es descendiente afroamericana. Bueno, ¿Eso tuvo que ver? no, yo entiendo que no. Sí tuvo que ver. O sea, lo que te decía en torno a la campaña es que fue muy rápida. Sí, sí. O sea, ella tuvo un ascenso meteórico rápido, tuvo muchas recaudaciones y creció rápido, a pesar de que ella tuvo mucho revés en cuanto a su vicepresidencia. Había muchas expectativas en cuanto a ser la primera mujer, en cuanto a sus ascendientes, en cuanto a tener la diversidad que contaba, y ellos luego la escondieron. Además, la pusieron a resolver un problema que nadie ha resuelto. O sea, la pusieron encargada del tema de la migración. Entonces, en Centroamérica, ella tuvo que decir, no vengan a Estados Unidos, y eso causó mucho ruido. Ya al final de su mandato como vicepresidenta, fue encargada del tema del aborto. Entonces, eso sí, en defensa de los derechos reproductivos, le sumó muchos puntos, pero yo entiendo que fue muy rápido, ella no se manejó mal. El tema fue también que la campaña se concentró en el carácter de Trump, en temas un poco abstractos, como el tema de la democracia. Muchos estadounidenses no le importa, porque a ti te importa tu economía y ver un reguero de inmigrantes en las calles. Entonces, que era un peligro para la democracia, Donald Trump, por el antecedente del asalto al Capitolio. También el tema de medio ambiente. Tú sabes que Donald Trump no está a favor de las regulaciones, está en contra de todo lo que tiene que ver con regulaciones, no cree en el cambio climático. Entonces, de que Trump era un delincuente, esas cosas, el carácter de Trump y esas cosas, el estadounidense lo sabe. En el caso Esos casos abiertos, el estadounidense lo sabe. Claro, Entonces, el estadounidense digo, no, a mí me interesa más el bolsillo y me interesa más que se regulen los migrantes. Otro tema. En ese caso me decías. No, pero en ese caso del asalto al Capitolio, yo lo citaba en el comentario temprano, porque aparte del asalto al Capitolio, a él celebraron mucho frente, incluso hay expedientes, hay alrededor de 34 expedientes. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible en una nación como los Estados Unidos, donde haya una de las culpas que se le de lo que se le atribuye es evadir impuestos? Eso es fatal en los Estados Unidos, eso es delito federal prácticamente. ¿Cómo es posible que los norteamericanos votaran masivamente por Donald Trump? A mí eso también me parece increíble. Un país que tiene, o sea, que por ejemplo la infidelidad es causa de que tumbe un presidente. Correcto. Y ya vimos el caso anterior con los Clinton. Entonces, yo creo que él manejó muy bien el tema de que era una persecución política de parte de los demócratas y la coyuntura que se presenta, porque tú no ganas solamente por ti, sino por quién tú tienes de contendor, de cómo va la economía. Kamala Harris no pudo desligarse de ese lastre de Joe Biden, porque ella es su vicepresidenta y él la postula, él la UPA, él la patrocina, entonces ella no puede aislarse de eso. Entonces le preguntan en entrevista, ¿qué usted va a hacer diferente? ¿Usted está de acuerdo con la política económica de Biden? Sí, yo soy distinta a Biden, pero ella tiene que seguir con el discurso continuista, porque ella pertenece. Entonces, por ende no podía defender al gobierno. Pero ¿qué pasa? Ni venir con un discurso diferente. No podía venir con un discurso diferente. Joe Biden tiene niveles de desaprobación muy altos. Sí. Entonces, era difícil como candidata manejarse como en esa arena. Entonces, la gente entendía que qué alternativa me ofrece ante lo que yo veo que es mi situación económica que está mal, ante lo que yo veo que es un desborde en la frontera. O sea, si ella es continuación de lo mismo que ahora no está bien. Entonces, la campaña se centra mucho en los temas de Trump, que todo el mundo lo sabe en Estados Unidos, todo el mundo sabe que es una persona temperamental, que es una persona que es mal hablada, o sea, son temas que la gente lo sabe. Entonces, también se concentran en temas que para mucha gente son abstractos, temas como la democracia, el cambio climático, los derechos. Y hay otro tema interesante que no quiero que se me vaya, el tema de los latinos. Muchos latinos piensan como los republicanos en términos del conservadurismo, principalmente los que tienen los más mayores. O sea, el tema de la agenda LGTBIQ
de los demócratas, que son progresistas, el tema del matrimonio homosexual, también el tema de las operaciones trans en los menores de edad, que son cosas que aquí uno no ve, que la mayor parte de América Latina son temas controversiales, o sea, que el latino no apoya. Entonces, ese tema entre grupos conservadores, el caso de los latinos que creen, bueno, Kamala, los demócratas están destruyendo la familia. Los demócratas tienen una agenda liberal que se está yendo demasiado lejos. Entonces yo creo que eso también le afectó mucho a Kamala Harris. En el caso de la parte sexual, del género, perdón, Donald Trump dijo ya que la Constitución norteamericana conoce al masculino y al femenino, esos dos géneros, no conoce otro género. Y que va a eliminar, puede pasar ahí? No, él ya ha dicho que va a eliminar todas estas políticas de inclusión que se han ido construyendo y que se han ido aprobando en todos los gobiernos demócratas, principalmente en el gobierno de Barack Obama, que fue quien más visibilizó esos temas, que más apoyó a esta comunidad. Yo entiendo que también hay una comunidad que es muy creyente en Estados Unidos, o sea, que está en contra de la diversidad, o sea, y hay estados en los cuales se predica que Donald Trump es un enviado por Dios por el tema del aborto. Recordemos que Donald Trump, con la mayoría que formó en la Suprema, derogó el Roe v. Wade. Roe v. Wade era una sentencia que data de muchísimo tiempo, en el cual tenían el derecho por constitución del aborto. Entonces ahora eso se le entregó a los estados y cada estado decide la legislación en torno al aborto. Algunos estados son más restrictivos, o sea, solamente lo permiten en el caso de cómo se denomina aquí las 3 causales, en otros estados son más abiertos. Entonces hay mucha controversia al respecto, en el sentido de que sí hay mayor consenso en Estados Unidos de que el aborto debe ser un derecho. Pero hay grupos conservadores que ven esto como una gran victoria y entienden que se habían matado muchas víctimas. Entonces Donald Trump pudo cooptar ese grupo de conservadores estadounidenses, ese grupo religioso, que también tras los intentos de magnicidio, eso le dio como un aura de guerrero luchador enviado por Dios que pudo... Te tengo esa pregunta ahí mismo. Después que se le... del triunfo de él, que se le notificó el triunfo de Donald Trump, salió una información de de las cadenas internacionales que daba cuenta que 3 iraníes estaban detrás de asesinarlo días antes de las elecciones. Eso después de los 2 atentados que ya todo el mundo conoce, ¿no? Que conocíamos. Y yo te pregunto, ¿puede ser Donald Trump un blanco como para asesinarlo? Bueno, pudiera ser. Ya siendo presidente. O sea, pudiera ser dentro hasta de los mismos ciudadanos estadounidenses, porque hay mucha gente también que está en contra y hay mucho fanatismo y hay mucha división en la sociedad estadounidense y eso es lo que yo veo más peligroso. Otro aspecto que quisiera analizar es el tema de las nominaciones. Se ha definido lo que sería más o menos su gabinete. Hay muchas críticas, mucha gente entiende que hay muchas personas que no tienen la experiencia idónea para los cargos. Vemos un presentador de televisión de Fox News que va a ser secretario de Defensa. Un colega. Un colega. Bueno, él era miembro del ejército, fue condecorado por su acción en Afganistán. Es un militar, es un militar. Estuvo en Irak, Afganistán, estuvo en Guantánamo, Cuba, pero no tiene experiencia en el manejo de personal. Y como tú podrás comprender, ¿cuántos militares tiene Estados Unidos? O sea, es muy cuestionable que lo haya nombrado, pero es un ferviente defensor de Donald Trump. También... ¿Pero es latino? ¿Es latino? No, ese no es latino. Okay. También vimos el nombramiento de Marco Rubio, interesante, senador de la Florida como secretario de Estado. Muchos entienden que podría mirar más hacia América Latina. América Latina ha estado rezagada, no ha sido prioridad de Estados Unidos, pero desde hace años, porque Estados Unidos su prioridad es la relación con China en cuanto a su guerra comercial, el crecimiento Marco económico. Rubio es descendiente cubano. Es descendiente Entonces, cubano. ¿qué pasará ahí con Cuba y Estados Unidos? Bueno,
se pueden ahondar las sanciones, porque él ha sido un crítico férreo de Cuba, de Venezuela, de todos los gobiernos de izquierda, incluso también de Nicaragua. Lo que también podría pasar es que se modifique el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y se excluya a Nicaragua, o sea, que se le pongan sanciones. Él ha sido muy fuerte. Yo creo que él va a moderar un poquito, porque no es lo mismo ser senador que secretario de Estado. O sea, hay que moverse un poco más hacia el centro. Él ha sido un crítico de todos los gobiernos de izquierda y de hecho visitó a Javier Milei este año, que es de ultraderecha, que es un gobierno libertario de Argentina, también el de Paraguay. O sea, es una persona que está completamente alineada con los gobiernos de derecha. Yo no creo que cambie radicalmente la política exterior hacia América Latina. Él también ha sido un crítico de China, ha sido un crítico de Irán, y Donald Trump ha sido muy claro: hacer Estados Unidos grande de nuevo, devolver las tropas a Estados Unidos, concentrarse en Estados Unidos y acabar con las guerras. Ha dicho también que le va a imponer fuertes aranceles a los productos procedentes de China, lo que muchos economistas entienden de que eso se va a transferir al consumidor en cuanto, valga la redundancia, el consumo, o sea, vayan a comprar esos productos. Pero yo creo que Donald Trump está tomando muy en serio todas sus propuestas. En el tema de las deportaciones, que fue uno de los temas principales de campaña, saldría muy costoso el plan de Donald Trump. Él ahora puso el zar de las deportaciones, como es denominado, que fue uno de los ideólogos de la separación de las familias. Yo no sé si tú recuerdas que separaban los niños de los padres en la frontera como una forma de disuadir, y eso fue muy criticado por organizaciones de derechos humanos, y luego ya no se daba esta práctica. Ahora ese zar, Tom Homan, si no me equivoco, es el nombre, es el zar de las deportaciones, como es denominado, ha dicho que va a deportar las familias completas. Hay un tema con las deportaciones. Yo sí creo que él va a mandar un claro mensaje de que sí, yo voy a cambiar esta situación, pero no va a ser en la proporción que ha prometido, porque es muy costoso. Primero, tendrían que aumentar los recursos que se designan para las deportaciones, y segundo, el sistema estadounidense de deportaciones requiere de que vayan a un tribunal. Hay muchos temas de crítica de organizaciones de derechos humanos. En 4 años de Biden no tuvimos un embajador, Yasmín. ¿Qué podría pasar ahora con Donald Trump? Pudiera ser lo mismo, pero no creas. Yo creo que el tema del embajador ha sido como muy señalado, pero en muchos países del mundo Estados Unidos no tiene embajador. Sí, claro. Porque hay tranques a veces en las confirmaciones en el Congreso de Estados Unidos, y principalmente cuando el Congreso está dominado por el partido opositor. Ahora Donald Trump va a tener mayoría en todo, o sea, ganó el Senado 53 y la Cámara de Representantes lleva 218, faltan algunos escaños, pero ya tiene mayoría, o sea, tiene mayoría en ambos. O sea, si cualquier nombramiento que quiera pasar, lo va a pasar. Ahora, hay algo que es cierto: América Latina no es prioridad. Sí, ¿en qué yo vería cambios? Si nos vamos, si extrapolamos la forma de pensar de Donald Trump, de que no queremos inmigrantes, de que están dañando nuestra identidad, de que están dañando nuestra economía, yo no creo. Yo creo que van a cesar los señalamientos hacia República Dominicana en cuanto a la violación de los derechos humanos por el tema de las deportaciones. Gracias. O sea, así como él habla de su país, yo entiendo que va a aplicar esa misma medida en cuanto a la evaluación de los demás países, pero también preocupa un poco de que pudieran disminuir las ayudas sí, a los migrantes, por ejemplo, en lo que habla de bajar los impuestos a las corporaciones, a los ricos, y eso no puede afectar porque nosotros vivimos mucho de las remesas. No, claro, también pudiera afectar de que si él aplica un plan radical de deportaciones, porque él habla que tampoco quiere que los hijos de indocumentados sean estadounidenses. Si él decide hacer un plan radical, invertir los millones que quiere invertir, y él lo tiene todo, porque tiene la Suprema, tiene todo el Congreso, entonces todo. También eso nos afectaría a nosotros. Gracias. Si él decide disminuir la ayuda a los demás países porque quieren concentrarse en Estados Unidos, que por cierto, hay un nombramiento muy interesante de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para un departamento que él creó nuevo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es para recortar todos los gastos que él considera innecesarios. O sea que también se prevé una gran cantidad de despidos en Estados Unidos y reestructuración de todo el aparato estatal. Y él tiene todo ese poder. Entonces sí, gracias, eso pudiera afectarnos a nosotros. Excelente. Ya excelente.
muy honrado y agradecido que tú hayas aceptado nuestra invitación. Yasmín Cabrera, como ustedes la escucharon, es una experta en materia de temas internacionales y bueno, nos abordó, nos dio luz respecto al triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y lo que podría pasar en la política exterior. Bueno, agradecido nueva vez. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por aquí por EN Televisión. Bye bye.